Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto, le agradezco que continúe con nosotros y le informo que se dará continuidad a la segunda parte del foro Día del Internet, en la cual se hablará acerca de la salud digital en México, la tecnología al servicio de la práctica médica. Lo invito a que nos acompañe. En esta primera parte de la plática quiero referirme a algo que seguramente va a ser común para muchos. ¿Cómo vamos ahora al médico? ¿Cómo usamos el Internet para buscar información sobre padecimientos, sobre medicamentos? Y aquí tengo un caso que es muy común en México. Un problemita aquí con la presentación. O les voy diciendo y van dando adelante a la presentación. Por favor, la siguiente. Ok. Aquí un caso tal vez común para muchas familias mexicanas, donde la mamá tiene a su hijo enfermo y no tiene a la mano el dato de un doctor al que pueda acudir, tal vez porque está en un lugar de vacaciones donde no conoce a nadie, tal vez porque no conoce un especialista específico que pueda tratar a su hijo, o simplemente está buscando en redes sociales alguna recomendación de sus amigos. Y bueno, entra a internet, busca la información. Siguiente, por favor. Después, ya con el doctor, la mamá llega ya preparada, ¿no? Ya revisó los síntomas. Ya le dice al doctor, doctor, yo creo que va por aquí la cosa. Doctor, fíjese que tal vez tenga la enfermedad mediática del momento, ¿no? Está preocupada porque pueda tener alguna de estas enfermedades que oímos mucho en las noticias. O también le dice al doctor que escuchó, que leyó sobre algún caso específico que le pasó a un amigo, ¿no? El doctor de todas formas hace su diagnóstico. La siguiente, por favor. Y ya con el diagnóstico del doctor, la mamá dice, momento, doctor, ¿por qué no descartó que tiene esto otro? ¿No? Doctor, ese medicamento que le dio a mi hijo causa estos efectos secundarios, estoy preocupada, ¿no? Doctor, esta medicina no estará en genéricos. O simplemente le comenta que vio también en internet que hay un remedio con hierbitas que puede ayudar a su hijo en el padecimiento. El doctor ya se enfrenta a pacientes informados, ¿no? Por muchas páginas que desgraciadamente tal vez tengan la información errónea, o que la información no sea científica, o que estén promocionando algún medicamento apócrifo. Eso es lo que está pasando actualmente en México. Y quiero empezar, siguiente por favor, hablando de los personajes que acabo de describir. El paciente y el médico. El paciente mexicano ya busca de forma recurrente información sobre salud en internet. Y aquí les voy a presentar datos de algunos estudios que genera la industria en México que demuestran que el tema es muy buscado en general a través de medios digitales. La siguiente, por favor. Por ejemplo, este dato de un estudio de inversión publicitaria, donde 6% ya de la publicidad de display que vemos en internet, los banners, de sitios, por ejemplo, El Universal, Terra, Es Más, todos los sitios combinados en México, 6% ya son de la industria de salud. Esto quiere decir que los anunciantes, laboratorios, farmacias, hospitales, ya ven a internet como un lugar
dónde deben de promocionar sus servicios porque ahí está el público. Es un dato importante este de 6% porque el año previo solamente era 2% de participación en este tipo de publicidad. Siguiente, por favor. También un estudio de hábitos de los internautas mexicanos reciente muestra que aproximadamente el 30% de las personas antes de comprar un medicamento buscan en internet. Están comparando precios, están buscando dónde existe esta medicina, están revisando la sal, ¿no?, del medicamento para ver si hay una opción genérica o los efectos adversos. Siguiente, por favor. Otro dato importante, farmacia es uno de los subtemas con más crecimiento en el país. Quiere decir que la gente está buscando el término farmacia, sitios relacionados con farmacia, y creo que también es una sensación en la gente que nos dedicamos a la industria ver cómo ya la oferta de farmacias en línea, de venta de medicamentos a través de e-commerce, ya está creciendo de una forma importante. Siguiente, por favor. También Google nos da información que avala que los mexicanos ya están buscando en internet mucha información sobre salud. Un dato de mitades de 2014, donde 388 millones de búsquedas mensuales se realizan en México sobre temas de salud. Ahora estimamos que deben de ser más de 400 ya en 2015. Y de estas búsquedas, que son bastantes, 60% son relacionadas con padecimiento. Y aquí tengo algunos números interesantes sobre lo que buscan los mexicanos. Adelante. Por ejemplo, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 70,000 visitas mensuales. ¿Otro más? Gastritis, 180,000. Adelante. Asma, 340,000. Colesterol, 730,000 búsquedas. Hipertensión, más de 1 millón de búsquedas mensuales en México. ¿Y cuál creen ustedes que es la enfermedad más buscada? Diabetes, ¿no? Diabetes con 1,5 millones de búsquedas mensuales. La siguiente, por favor. También en Facebook, nos comparte Facebook México a través de su plataforma de anuncios, información muy importante sobre los intereses de las cuentas mexicanas. Aquí, la gente que cuando abrió su perfil dijo tener interés sobre estos temas o que sigue páginas relacionadas, por ejemplo, 22 millones de cuentas con medicina, 21 millones con acondicionamiento físico y cuidado de la salud, y de ahí seguimos con temas también relacionados con el cuidado de la salud. Psicología, 18 millones, obesidad, 3 millones, etcétera, ¿no? Estos datos nos dan pista, nos dan evidencia de que México, los internautas en México ya están volcados hacia los medios digitales para buscar temas de salud. Siguiente, por favor. Ahora hablemos del doctor, del médico, que también usa medios digitales. Les voy a presentar datos de uno de los estudios más importantes en el mundo que se hacen sobre los médicos digitales, específicamente los mexicanos. Y avanzamos, por favor. Pueden ver, por ejemplo, cómo un médico distribuye su día, ¿no? Cómo contestaron estos médicos que hicieron el estudio en el primer trimestre de este año, donde usan 7.5 horas diarias para atender pacientes. Y después vienen dos actividades muy interesantes y que nos ocupan ahora hablando de nuevas tecnologías. Usando recursos digitales, casi 3 horas, y consultando, revisando expedientes clínicos electrónicos, casi 2 horas y media, ¿no? Y bueno, papeleo al final, casi 2 horas. Ya hay una inversión importante del tiempo del especialista de la salud, del médico, en recursos digitales. Adelante. Y claro, el médico tiene dispositivos a su alcance y los tiene en esta proporción. El médico mexicano, 89% tiene una desktop o laptop, 81% tiene una tablet. Ahí puse la proporción de sistemas operativos que usan los médicos mexicanos, 60% son iPads, el restante prácticamente todos son dispositivos con sistemas operativos de Android, y 81% también utiliza smartphones, donde 44% son iPhones, otro 40% son Android, 8% Windows Phone.
El doctor que tiene los 3 dispositivos es el 60% de los médicos que contestaron esta encuesta y representativamente podemos presumir que el 60% de los médicos ya cuentan con dispositivos a su alcance para hacer consultas en línea. Adelante, por favor. Aquí se les preguntó a los médicos cuál es su opción para consultar información cuando tienen que hacer decisiones clínicas. Y el 84% contesta que la opción principal es revisar fuentes digitales. Adelante. Y estos son algunos de los porcentajes importantes de fuentes digitales que consultan. 75% buscadores, donde podemos dar a la siguiente. El 50% casi hace búsquedas diarias, el médico mexicano hace búsquedas diarias. En segundo lugar, los sitios dedicados a profesionales de la salud, donde 34% los consulta de forma diaria también. Después los sitios de asociaciones profesionales. En cuarto lugar, Wikipedia, ¿no? Un poco raro, pero bueno, así salieron los datos en el estudio. Y en quinto lugar, los sitios de gobierno. Adelante. El médico mexicano ya se comunica con sus pacientes por medios digitales. A ver, levanten la mano quiénes de ustedes ya hablan con su doctor por medios digitales. ¿No? Bastantes. Aquí está la proporción por mensaje de texto, principalmente, después email, en tercer lugar mensajes instantáneos, plataformas tipo WhatsApp, y 43% lo dice hacer por redes sociales. Siguiente. El médico mexicano contestó también que utiliza las redes sociales para fines profesionales. Los que contestaron que las usan para fines profesionales por lo menos una vez al mes están aquí en esta proporción. Facebook, 64%, que esto es congruente con el número que también nos da Facebook México sobre la cantidad de médicos que hay en la plataforma, calculados en 84,000 doctores aproximadamente. Google Plus, donde varios médicos consultan a través de su cuenta de Gmail grupos de discusión con otros colegas. LinkedIn, 50%. También la plataforma nos dice que hay aproximadamente 34,000 médicos en México usando esta plataforma social profesional y 40% usando Twitter. Adelante. Los médicos mexicanos también usan programas promocionales que brindan las farmacéuticas, programas donde principalmente realizan actividades de educación médica continua, ¿no? Presentaciones en demanda, 36%, presentaciones en vivo 1 a 1 con representantes médicos, con líderes de opinión, 22%, y webcast, donde, por ejemplo, asisten virtualmente a un congreso, ¿no? 20%. Como ven, estos números están despegando apenas, pero ya nos dan pista de que los médicos ya son digitales. Adelante. Para cerrar esta plática, quiero hablar de 3 temas que considero relevantes para la discusión sobre la salud digital en México. Algunos ya están avanzados, otros parecen de ciencia ficción, pero todos son importantes y es necesario que los participantes, organizaciones, empresas, gobierno, tengan discusiones serias sobre las implicaciones. El primer tema es, adelante, sobre el expediente clínico electrónico, ¿no? El expediente clínico electrónico ya está regulado, ya está operativo en algunas instituciones públicas y privadas, pero todavía no es usado, reconocido, percibido por la mayoría de la población. Un lugar centralizado donde se encuentre toda la información de salud personal, desde nuestras alergias, los padecimientos que tenemos, los estudios clínicos que hemos realizado, los médicos que nos han dado algún tratamiento, toda esa información tendrá que estar centralizada en un solo espacio. Y esta información debe de ser consultada entre instituciones, debe tener características técnicas para que muchos entes la puedan revisar, puedan agregar información y de esta forma una persona tenga todo en un solo lugar. También hay iniciativas, por ejemplo, de la cartilla electrónica de vacunación o del certificado de nacimiento electrónico, todas van de la mano con centralizar esta información y tenerla disponible. Siguiente. Segundo punto, que de esto no se ha
regulado mucho la consulta remota, ¿no? En otros países del primer mundo principalmente ya es posible a través de una aplicación con nuestra iPad de forma inmediata acceder a un médico para hacerle alguna consulta pediátrica, sobre primeros auxilios, sobre temas psiquiátricos, ¿no? Esto ya existe en varios países, donde el doctor aparece en la pantalla a través de una videoconferencia, puede revisarnos de alguna forma, hay limitaciones y hay algunos casos donde no aplicaría del todo, pero en general puede hacer un diagnóstico e inclusive puede hacer una receta digital y enviarla, ¿no? Si el caso amerita medicamento. En México todavía hay mucha duda de cómo se puede hacer esto, cómo la regulación puede trabajar para que funcione de una forma ética y que realmente garantice un buen servicio a los usuarios. Pero creo que México, un país con tantas oportunidades, con una limitación de especialistas de la salud, se podría beneficiar del uso de tecnologías que permitan acercarnos a un médico de forma remota. Ya también en el gobierno existen varias iniciativas de telemedicina y telesalud, pero todavía también deben de llegar al usuario común, ¿no? Y el tercer punto, adelante. Este es el tema tal vez más controversial y que tiene muchas aristas éticas que resolver. El autodiagnóstico a través de dispositivos médicos, de dispositivos digitales. En el mundo ya también existe, hay un concurso muy famoso donde hay, donde hay finalistas de diferentes países, India, Taiwán, Eslovenia, Reino Unido, Estados Unidos también, están concursando por generar la primera aplicación que se pueda consultar desde un smartphone o una tablet, que usando wearables tipo relojes inteligentes que midan el pulso, monitoreo de presión arterial, bandas que pueden leer las ondas electromagnéticas del cerebro, bueno, muchos dispositivos que ya existen, con esa información puedan dar un diagnóstico sin ayuda de un médico, ¿no? Esto ya existe, ya se está trabajando en ello y se espera que en los próximos 3 a 5 años ya estas aplicaciones estén funcionando de forma totalmente efectiva. En México, ¿cómo vamos a prepararnos para este tipo de tecnología, ¿no? ¿Cómo vamos a interactuar con los especialistas de la salud? ¿Cómo la regulación va a validar este tipo de recursos? ¿Y cómo culturalmente vamos a adoptar tecnologías que puedan mejorar en general la vida de los mexicanos? Siguiente, por favor. Con esto me despido. Soy Enrique Culebro Caram. Mi agencia Central Media se ha dedicado en los últimos 15 años a colaborar con organizaciones, instituciones que dan servicios de salud y los ayudamos a migrar hacia la comunicación digital para que se acerquen a los pacientes, a los cuidadores, a los especialistas de la salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, pues hemos agotado en la agenda de hoy el tema de salud y ahora pasamos a un tema muy interesante, seguramente todos ustedes lo han estado esperando, que es el tema de transformación gubernamental. Para lo cual vamos a tener a un keynote speaker que nos va a hablar de este tema y después tendremos un panel. Demos por favor la bienvenida a Mariano Moral, director de B2B de Telefónica. Hola, hola a todos. Mi nombre es Mariano Moral, es un gran honor para mí poder estar acá. Me pidieron que platicara un poco de cómo veíamos o cómo podíamos pensar la transformación que los gobiernos tienen que hacer dentro de este entorno digital, ¿verdad? Y la verdad que la tienen bien difícil, porque esto va muy rápido. Esto va más rápido y los gobiernos tienen que correr atrás de esto. Entonces, simplemente me gustaría comentarle a ustedes algunas cosas que nosotros desde las áreas que estamos en las infraestructuras y proveyendo este tipo de servicios de tecnología para que esto funcione, qué es lo que estamos viendo
y cómo vemos la imperiosa necesidad de acelerar para que los gobiernos puedan transformarse y dar los marcos legales, los marcos regulatorios y los marcos de funcionamiento para que dentro de las sociedades esto sea realmente un impulsor del crecimiento. Adelante, por favor. Si podemos adelantar. Está medio incómodo, miro así para arriba, la voy mirando con ustedes, ¿sí? Adelante. Lo primero era esta frase de Noam Chomsky, donde nos dice, ¿no?, la importancia que tiene el tema, el advenimiento de Internet en las sociedades, ¿no? Y dice, el Internet puede ser un paso muy positivo hacia la educación, la organización, la participación ciudadana. Y esto es algo importante porque realmente estamos en un proceso, si podemos pasar a la siguiente slide. Adelante, por favor. Estamos viviendo una nueva revolución. La verdad que estamos en un proceso de revolución. Nosotros somos afortunados en esto. La última, que pudo haber sido la industrial, habrá estado muy bueno vivir en ese momento. Nosotros estamos viviendo uno nuevo, que es el de la revolución de los sistemas de información. No sabemos qué es lo que va a pasar luego, pero sabemos que va a ser muy diferente de todo lo que nos pasó hacia atrás. El fin de semana, muy casualmente, estaba buscando un montón de papeles y revisando cosas y encontré en mi casa un disquete. No sé si todos los acá saben lo que es un disquete. Yo encontré uno. Hay gente que por la edad veo que debe estar preguntando qué es. Era una cosita así que se metía en las computadoras para que funcionaran. Mis hijos, que tienen 12 años, 9, me preguntaron qué era y les traté de explicar que antes las computadoras no estaban conectadas a Internet. Y me preguntaron, ¿y para qué servían? ¿No? Fue la pregunta, ¿cómo no estaban? No, es algo que no entra en su cabeza. Y cuando vemos esto, el primer email se mandó en el año 1971. Yo acababa de nacer. Bueno, no tanto, pero por ahí. El primer email. Y decía QWERTY. Fue lo único que se mandó. 1971. Miren la velocidad a la que va esto. Adelantemos, por favor. La primera página web se dio en el año 1993. 1993, y hoy mis hijos no entienden cómo las computadoras no estaban conectadas a Internet. Y eso tiene apenas 20 años. Apenas 20 años la primera página web. En ese año salió también el primer buscador de Internet. 1993. Avancemos, por favor. En 1996, y esto es una maravilla, el primer teléfono con conexión a Internet era el Communicator de Nokia. Hasta lo usaba James Bond, si mal no recuerdo. Era una cosa, un aparato que se abría así, muy simpático él, pero fue el primer teléfono con conexión a Internet y fue en el año 1996. ¿Sí? Avancemos. Google, 1997. ¿Sí? La vez pasada leía también un chiste de un padre que le decía a su hijo, cuando yo era chico y no sabía algo, le preguntaba a mi papá. Y el niño dice que no existía Google. Es verdad, porque hoy todo se busca ahí, pero eso está recién en 1997. Avancemos, por favor. Wikipedia, 2001. Fin de las enciclopedias tradicionales. Murieron, fuera, out, desaparecieron, la británica, todas muertas con esto. 2001, ya estamos hablando de este siglo. Avancemos, por favor. Facebook, 2004. ¿Alguien podía pensar lo que iba a ser Facebook antes de que Facebook existiera? No se podía, eso es nuevo. Es un Internet dentro de Internet. Es una cosa que está cambiando radicalmente la forma en que nos relacionamos. Todos, nosotros, entre nosotros, con nuestros hijos, con la sociedad, con los gobiernos también. Esto está atravesando nuestras vidas y nuestras formas de ser y hacer. Sigamos, por favor. YouTube, 2005. Estamos ya a solo 10 años. El primer video subido a YouTube, en el año 2005. ¿Sí? Y esto está cambiando la forma de generar contenido, de procesar contenido y de consumir contenido. Pero estamos hablando de solo 10 años. 10 años. Por último, y esto fue bastante caprichoso, pero son algunos hitos que me parecieron relevantes. El último, avancemos por favor. El iPhone salió en 2007. En el año 2007.
Cuando yo iba a la escuela, hace muchos años, fui a una feria, y esto le estoy hablando mira, en el año 1900, siglo pasado, primer cosa horrible, siglo anterior, ¿no? 1986, 87, vi las primeras pantallas con la posibilidad de sensibilidad en la pantalla. Y eran capacitivas, había que apretarlas, ¿no? Y en ese momento uno se preguntaba, ¿y esto para qué puede servir? ¿Qué utilidad puede tener esto? 2007, 11 años después del Communicator de Nokia, el primer iPhone. Solo piensen que esto es un periodo muy corto, muy corto de tiempo, y miren todo lo que nos está pasando, cómo se está trastocando la forma de relacionarlos en el mundo. ¿Podemos avanzar, por favor? Gracias. Miren la velocidad a la que lleva esto, ¿no? Avancemos. Esa gráfica muestra el tiempo que se tardaron distintas tecnologías en alcanzar 100 millones de usuarios a nivel mundial. ¿Sí? El teléfono se tardó 75 años en alcanzar 100 millones de usuarios. El móvil, 16 años, la web, 7 años, iTunes, 6 años y 5 meses, Facebook, 4 años y 6 meses, el App Store, 2 años y 2 meses, WhatsApp, 3 años, 4 meses, Instagram, 2 años, 4 meses, Candy Crush, 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. A esta velocidad está funcionando eso, y por eso digo que los gobiernos en general, y no estoy hablando del gobierno de México ni el de ningún, en general los gobiernos tienen un problema enorme con esto, porque va más rápido de lo que pueden digerir, y es una realidad. Avancemos. Impulsada por enormes avances tecnológicos, hoy la capacidad de memoria que tienen en su reloj o en sus manos en este momento, con un teléfono o lo que sea, tiene más capacidad que esa computadora que están descargando en el año 1957 13 personas. Y eso, hoy ya casi mi corbata tiene más capacidad que la primera computadora personal que yo tuve. Esto va a una velocidad increíble. Miren cómo podemos ver más cosas de lo que está pasando. Avancemos, por favor. La gráfica de su izquierda muestra algunos datos interesantes. En la línea azul, la velocidad de descarga de los módems. Estamos pasando del año 1995 de 0.01 giga a casi 100 megabits por segundo en el 2015. Y esto de veras es algo extremadamente increíble para yo. Si alguien preguntaba en el año 1995 esto, nadie lo podía creer. En esa época, para descargar algo, cuando uno se conectaba de alguna manera a la red, tenía que poner un cable parecido al teléfono y salían unos sonidos raros por el teléfono, y así funcionaba eso. Hoy estamos hablando de que tenemos que conectarnos a velocidades del orden de los 100 megabits por segundo. Una casa en breve va a necesitar estos 100 megabits por segundo. Los procesadores han crecido en su capacidad enormemente, lo mismo que los cantidad de píxeles que utilizan las pantallas de cualquiera de los dispositivos que hoy tenemos. Y en el otro slide pueden ver cómo esto va acompañado de una enorme caída de los precios de este tipo de dispositivos. Ese es el precio de los smartphones, y vean cómo van cayendo. Van cayendo y van cayendo y van cayendo. Y eso hace que cada vez más y más gente tenga acceso a este tipo de tecnologías. Eso, de alguna manera, y aunque de manera un poco anárquica, pero está democratizando todas las telecomunicaciones. ¿Sí? Avancemos, por favor. Este es el crecimiento en petabytes del tráfico mensual. Yo ya no sé cuántos ceros lleva eso, pero son muchísimos, ¿sí? Y miren el crecimiento exponencial también que viene trayendo. Y está solo al 2014. Y déjenme decirle unas cosas, esto recién empieza. Avancemos, por favor, a la siguiente. Ahí estamos, en el 2015. Esto habla de la cantidad de dispositivos que habrá de alguna manera conectados a la red en los próximos años. ¿Sí? Nosotros estamos recién acá, en el año 2015. Estamos hablando de 35 billones de dispositivos conectados para el año 2019. 35 billones de dispositivos. ¿Sí? Si esto no es una revolución, estamos
esperando a pensar qué sería una revolución. ¿Cómo afecta esto a los gobiernos? Y eso es de lo que les quería platicar ahora, ¿no? Avancemos. Los gobiernos se encuentran en esto con grandes desafíos. En general, de nuevo, esto no es un gobierno en particular, sino es la administración pública en general. O los gobiernos, no solo la administración pública, los gobiernos en general. Problemas de desempleo, problemas de control de la pobreza, resolver temas de equidad, resolver temas de cambio climático, resolver temas que tienen que ver con la paz y con la seguridad. Y dentro de esto, en un marco, generalmente, de presupuestos que se acortan o que no llegan ya a ser suficientes para todo lo que tienen que hacer. Y en un marco de una revolución en el tema de las relaciones humanas y sociales. El mundo se está transformando. Cuando pase esta revolución, no sé cuántos años llevará, el mundo no va a ser el mismo. No sé si va a ser mejor o peor, pero sin duda no va a ser el mismo que aquel en el que todos nacimos. Y aquí están enfrentados los gobiernos a estos problemas que, si podemos adelantar por favor, de entrada requieren soluciones diferentes al tipo de soluciones que necesitaban antes. Primero requieren un liderazgo colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? No hay ninguna unidad de ningún gobierno que pueda resolver estos problemas por sí solos. Esto exige un grado de liderazgo colaborativo entre las distintas secretarías, ministerios u organizaciones que deben desarrollarse para poder dar lugar a la forma de solución de los problemas que hoy se nos presentan. Y requieren de una buena administración pública. ¿Por qué? Por los problemas que estábamos hablando recién, entre otras cosas, de presupuestos. En este sentido, un gobierno digital o un e-gobierno puede generar las condiciones necesarias para encontrar alternativas de solución nuevas a este tipo de problemas y que permanezca en el desarrollo sostenible de las sociedades. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de gobierno? Avancemos, por favor. Hablamos de un e-gobierno o un gobierno digital a un tipo de gobierno que utiliza este tipo de tecnologías de la información, ¿sí? Las utiliza para proveer a las sociedades de nuevas y mejores y más eficientes formas de solucionar sus inconvenientes. Y esto lo podemos ver en tres aspectos. Es una presentación muy corta, seguramente este problema es muchísimo más amplio de lo que hoy vamos a poder ver. Pero sí me gustaría resaltar estos aspectos. Hay tres aspectos en los que este tipo de tecnologías de la información están relacionadas. Por un lado, en la administración de datos e información. La cantidad de información que se genera es cada vez mayor, ¿no? Es cada vez mayor. Ya hablábamos recién, por ejemplo, nos comentaban en la presentación del doctor digital, del tema de tener una historia clínica unificada, centralizada, que se pudiera consultar a lo largo de los distintos lugares de salud por los que uno pueda ir pasando. Y eso requiere un manejo importante de datos e información. Un segundo lugar, o una segunda área donde esto funciona y donde las tecnologías de la información tienen un impacto importante, es en el delivery de los servicios públicos. Cómo la administración pública brinda servicio a los ciudadanos, ¿sí? Y en esto hay avances importantes en varios países, ¿sí? Acá también los ha habido, por ejemplo, recuerdan cómo eran los procesos de declaración de impuestos hace muchos años y cómo son hoy. Se ha ido avanzando en portales online, hay muchísimas herramientas que están permitiendo que el servicio que se brinda a los ciudadanos vaya avanzando. Y el tercero, y tal vez uno de los más complicados, y es el que menos se ha avanzado en general en casi todos los países, es en que las tecnologías de la información habilitan un nuevo campo para la participación ciudadana y para la toma de decisiones, ¿sí? Y ese, lamentablemente, es el menos avanzado de las áreas donde los gobiernos están cambiando la forma de relacionarse con los ciudadanos. Y aquí vienen los conceptos que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Esta revolución de las tecnologías, esta revolución que estamos viviendo, nos genera un nuevo escenario de vida, a todos.
Si pensamos que las tecnologías de la información sirven solamente para hacer mejor lo que hacíamos antes, es como pensar que solo tenemos una mejor herramienta para trabajar con los mismos problemas. Pero en realidad, esta revolución o estas nuevas tecnologías pueden tener tres alternativas diferentes. Por un lado, no resolver ninguno de los problemas anteriores. Por otro lado, ayudarnos a superar los problemas anteriores. Y por otro lado, crear nuevos problemas que probablemente no se puedan resolver con estas mismas tecnologías. Por eso esto exige un enorme planteamiento de cómo trabajamos conjuntamente las entidades privadas, los gobiernos, las comunidades en general, para sacar una gran ventaja y poder evolucionar y pasar a un estadio superior luego de esta revolución. Adelante, por favor. En este sentido, si avanzamos, por favor, podemos trabajar en dos ejes, en el desarrollo y la eficiencia. Necesitamos transformar el modelo general, el marco de referencia en el cual vamos a lidiar o a aprovechar estas nuevas tecnologías. Se fijan, una primera reforma para entender cómo el gobierno se transforma y plantea nuevos modelos de gestiones eficientes de estas tecnologías. Una segunda instancia, cuando tenemos los modelos instrumentales de prestar mejor servicios a las comunidades, ¿no? Y esto tiene que ver no solo con los servicios online, sino con otro tipo de tecnologías. Hay, en un país incluso como el nuestro, y en otros más, debería estar más explotado todavía la interacción con SMS, que para algunos puede resultar una tecnología anterior, pero es muy avanzada, y deberían utilizarse mucho más. Y en última instancia, cómo utilizan las TICs para el crecimiento y el desarrollo de las economías. ¿Avancemos? Ya estoy terminando, no se preocupen, ya me tomo 2 minutos más. Aquí hay algunos ejemplos, yo supongo que luego compartirán estas presentaciones para todo el que les interese de cómo algunos gobiernos han logrado ya sacar ventajas del uso de tecnologías para distintos planes sociales y de transformación gubernamental. Avancemos, por favor. Avancemos, si eres tan amable. Esto es algo muy importante, como les decía, se le quiere un liderazgo muy colaborativo, es decir, tenemos que dejar de pensar las secretarías aisladamente, porque el hecho de utilizar sinérgicamente los presupuestos de cada secretaría, pensada centralizadamente con una estrategia bien clara del uso de tecnologías, genera gran crecimiento y sinergia y permite hacer más con menos. Por eso en muchos países ya hay una figura de una estrategia de tecnología para todas las áreas. Avancemos. Este Partenón, cuando la vi, me hicieron este slide, yo siempre dije, esto parece el Partenón. Lo que habla básicamente es de que esta eficiencia que podemos lograr con la mejora de la utilización de los recursos en forma transversales nos permite dar servicio a todas las verticales de una forma unificada, y eso ayuda a que, de nuevo, todos los ciudadanos puedan tener mejores servicios con menores inversiones. Y esto exige un trabajo conjunto de los gobiernos y las instituciones privadas para poder aprovechar el uso de todas estas tecnologías que hoy tenemos. Avancemos. Esto requiere enormemente una historia a ser contada. Debemos transformar a los países en países digitales, porque esto es una revolución que está llegando y hay que subirse a la ola, porque la ola si no nos va a pasar por arriba. Requiere un liderazgo definido con una gran capacidad de ejecución, un gran liderazgo de parte de los gobiernos para tomar el toro por las astas y llevar esto adelante. Un plan de recursos humanos también. ¿Para qué? Hoy escuchaba a la gente de educación. Tenemos que tener más gente educada, alfabetizada y formada en términos de estas tecnologías de la información. Y por último, crear un esquema de alianzas que aceleren la transformación con la iniciativa, con una buena mancuerna entre la iniciativa pública y privada. Finalmente, si vamos a la última, y con esto ya no los aburro más, avancemos. Como decíamos, avancemos por favor. Todavía estamos en los primeros minutos del primer día de la revolución de Internet. Esto recién está empezando, los gobiernos tienen que acelerar para ganar la carrera.
Muchísimas gracias, espero que les haya resultado interesante. Gracias. Muchísimas gracias y seguimos con el tema de transformación gubernamental, para lo cual pedimos a nuestro panel que nos acompañe. La moderadora de este panel es Lina Ornelas, de Google y VP de Relaciones con Gobierno dentro de AMIPSI. Nuestros panelistas son Hermilo Gabriel Bravo Cuevas del CIAPEM, el reconocido Andrés Hoffman, un experto en temas de gobierno electrónico, Cintia Martínez, líder de Relaciones Gubernamentales de HP, y la doctora María Elena Estavillo Flores, comisionada del IFT. Pido a Lina, ¿dónde? Les pido tomen sus asientos, por favor. Nos prestan otro micrófono por allá. Gracias. Lina, Andrés. Te dejo acá, Lina. Sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir aquí con nosotros el día de hoy. Estamos en una mesa muy representativa, muy interesante, para hablar sobre la transformación gubernamental y cómo vamos a poder transformar al gobierno a través del Internet. Y bueno, pues voy a presentar a nuestros panelistas. La idea es tener una charla. Yo quisiera lanzarles unas preguntas para que cada uno de ellos, en 4 minutos más o menos, nos pueda dar respuestas a estas rondas y luego al final tener como una especie de conclusión. Y pues les voy a presentar quienes nos acompañan. Tenemos a Hermilo García de Hidalgo. Él está encargado de, perdón, porque por decirlo de memoria, ¿verdad? Y no leer, perdóname. De Hidalgo, él está encargado de innovación gubernamental y de mejora regulatoria. Tendremos a Andrés Hoffman, que es un experto en innovación gubernamental y gobierno abierto. Él es consultor. ¿Quién no conoce a Andrés y todo su trabajo increíble desde política digital? A la comisionada también María Elena Estavillo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es nuestra reguladora. Y tenemos también a Cintia Martínez, que ella está en el área de relaciones institucionales de HP. Entonces, como ven, hay industria, tenemos gobierno, tenemos consultores. Y bueno, pues vamos a empezar con esta charla. Yo quisiera lanzarles una pregunta provocadora y el contexto es lo que hemos estado viendo durante toda esta mañana. La industria, el sector privado se ha visto presionado en el buen sentido de la palabra con toda la innovación que trae Internet. Y las industrias disruptivas también, en el sentido positivo de Internet, lo que traen es una mirada hacia el usuario. ¿Cómo mejoramos las cosas que hacemos para el usuario? Para que tenga mejores servicios, en tiempos más cortos, a mejores precios, mayor información e información útil que le pueda servir para tomar decisiones. Entonces, eso es lo que está haciendo que para convertirse en competitiva la industria tenga que cambiar su forma de hacer las cosas, sus procesos internos, su toma de decisiones, enfocado pues al usuario. Y tenemos muchos ejemplos, y podemos dar una larga lista, pero por mencionar algunos, Uber vino a revolucionar el mercado del transporte. Tenemos también Airbnb en el tema de los hoteles, en fin, podríamos tener una muy larga lista. Pero yo quisiera lanzarles la pregunta a ustedes para que nos digan cómo o qué está haciendo el gobierno para también mejorarse frente al usuario. Su usuario es el ciudadano, ¿no? Y cómo el gobierno está también teniendo esta presión del Internet y de las cosas más rápidas y más eficaces. Entonces, pues, desde su punto de vista, desde sus prismas, yo quisiera que lo abordaran. Vamos a empezar con Cintia, por favor. Muchas gracias, Lina. Buenas tardes a todos. Pues yo creo que uno de los signos más claros y que es un foco que ahora nos reúne es que en esta administración existe la coordinación de la Estrategia Digital Nacional. ¿Por qué? Porque dentro de esta oficina los pilares que llevan son precisamente, en general, aunque hay un pilar específico de transformación gubernamental, que lo que pretende es unificar y hacer más eficiente la forma en que el gobierno gasta, lograr los proyectos de manera más rápida
y que tengan resultados más palpables hacia el ciudadano. Como tú lo decías, y de entre los 5 puntos más relevantes para todos los que somos hoy ciudadanos mexicanos, pues el tema de salud, el tema de economía, el tema de seguridad, y cómo lo están haciendo. Eso lo podemos decir por experiencia desde la industria, se están acercando para compartir mejores prácticas, casos de éxito. En lugar de empezar de cero, después de que ellos ya tienen su análisis, es ustedes que tienen a lo mejor experiencias en otras partes del mundo, que nos puedan ayudar a identificar por dónde no debemos ir, por dónde podemos empezar, cómo podemos ser más eficientes y así arrancar con proyectos un poco más consolidados, más claros y que sean comprensibles para todos los ciudadanos, teniendo como foco, como mencionabas, el beneficio de los ciudadanos. Entonces creo que es bastante notoria esa característica en el gobierno y su transformación que están teniendo. Por supuesto. Comisionada, ¿cómo hacemos para que la obsolescencia del gobierno quede atrás? Muchas gracias. Hablando de obsolescencia tecnológica. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo quisiera aprovechar esta pregunta para platicar un poco de lo que estamos haciendo dentro del IFETEL. Y hablando de dos grandes categorías de esfuerzos que tienen como visión este gran objetivo de utilizar las herramientas tecnológicas para hacer una organización más eficiente, para cumplir mejor con nuestros objetivos. Y lo estamos haciendo hacia el interior de la institución, por ejemplo, transformando nuestros procesos para utilizar más intensivamente las tecnologías de la comunicación, menos papeles que viajen al interior de la institución, más comunicaciones electrónicas, más entornos de colaboración, usando documentos colaborativos y ya no en el tránsito de papeles y tarjetas. Este es algo a lo mejor muy obvio, es un paso que hay que dar, pero requiere una transformación muy grande, institucional, transformación de procesos, también pues luchar con una cultura tradicional que se va dando dentro de las organizaciones y hay que tener pues, un ejemplo desde los directivos, porque nosotros mismos tenemos que dar el ejemplo en el uso de las telecomunicaciones, más siendo el regulador del sector. Tenemos que comenzar por casa para hacer una organización más eficiente, aprovechando todos los beneficios de las nuevas tecnologías. Eso es hacia el interior, estamos haciendo muchos esfuerzos en diferentes áreas y a lo mejor en las siguientes preguntas podría hablar de algunos de ellos en particular. Pero también estamos haciendo otros hacia afuera y es para llevar la mayor proporción de información que se genera en el sector hacia la población en general. Ahorita ya contamos con algunas bases de datos que se pueden consultar, como las de concesiones. Se está formando una base de datos sobre infraestructura en telecomunicaciones y estamos trabajando en una transformación desde sus raíces de cómo se generan las estadísticas del sector. Es un trabajo muy grande en el que también requerimos de la colaboración de toda la industria, porque no es nada más un esfuerzo nuestro, sino de toda la industria, pero pensamos que va a tener un impacto muy positivo de largo plazo para tener estadísticas de mejor calidad y que estén disponibles para todos aquellos que las pueden usar, para la misma industria, para otras entidades del gobierno, para los estudiantes, consultores, la academia, los periodistas, para que todos saquemos el mayor provecho de toda esta información. Sin duda tendrá un gran provecho. Hermilo, cuéntanos desde tu experiencia en el CIAPEM también, ¿cómo ves esta pregunta y qué piensas tú que puede hacer el gobierno? Pues primero que nada, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a la MIPSI. Desde los gobiernos subnacionales y municipales, el reto está en la primera palabra que tú has hablado, transformarse. Y para que esto se transforme, como toda organización, tiene que cambiar la gente. Y tiene que irse acompañada de un marco normativo que ayude a… Hoy
desde la visión del CIAPEM para los estados y los municipios, los modelos de gobierno digital, como lo menciona aquí la parte del IFETEL, existe avances como en el gobierno de Colombia, ¿no? Que ya tienen un ministerio de TICs que utilizan el gobierno sin papel, pero realmente yo creo que el reto está en acompañar una buena estrategia digital con una transformación cultural organizacional. Y ahí la palabra administración del cambio, acompañado de marcos normativos adecuados, suman bien para poder enfrentar cuando hay una disminución permanente en los presupuestos, una exigencia permanente de la ciudadanía de estar a la altura de lo que necesitan. Y aquí es donde, compartiendo un poco la visión desde el gobierno del Estado de Hidalgo, es con las universidades con las que hacemos grandes alianzas. Ahí datos, no espero que no sean de todo el país, pero los laboratorios de las universidades están regularmente el 60% apagados. Hoy no recuerdo el ponente. Efectivamente, los campeones nacionales de robótica del año pasado en Anaheim son de una universidad en la Sierra de Hidalgo que se llama Huejutla. Hay capital humano, hay ganas. Lo que creo que tenemos que hacer desde la perspectiva y con una iniciativa de Estado y con una visión de integración hacia, yo no hablaría del ciudadano, hacia la sociedad, es juntar las ganas que ellos necesitan de tener espacios de donde mostrarse con las necesidades sociales y ciudadanas, aprovechando un aliado que es fundamental y es transversal, que es la tecnología y una visión de cómo explotar eso que hoy se tiene. Gracias, Hermilo. Andrés, tú que durante años generaste el benchmarking más importante del gobierno en cuestiones de agendas digitales y TICs, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo primero que nada muchas gracias a la MIPSI, viejos y conocidos, aunque jóvenes también, amigos, por la invitación y muchas gracias por estar aquí con todos juntos. Yo quiero partir contando una cosa que me pasó hoy día en la mañana. Para los que me conocen, armé un mega berrinche en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Llevo en un trámite 4 meses y medio, y hoy día estallé. El IMSS, y eso pasa frecuentemente, descubrí que tenía yo 2 números de afiliación, uno muy viejo, cuando no habían computadoras, y otro más nuevo. Pedí el proceso de unificación, lo hicieron mal, se equivocaron y lo reconocieron. Corregir eso puede llevar otros 3 o 4 meses. Entonces yo he estado dándole seguimiento a mi documentación y el viernes uno de los funcionarios me dijo que el documento ya estaba en el lugar para hacer la unificación y otro funcionario me dijo que no estaba. Por lo tanto, uno de los dos estaba mintiendo. Y ahí me enojé. Y hoy día fui a reclamar eso. Pero en buen tono, pero con voz muy alta y golpeando fuerte la mesa o lo que sea. O sea, fui a la oficina del subdirector y ahí armé el cuento del subdelegado. Fue tanto lo que hice que subió la encargada de la oficina, que llevaba tiempo de no quererme recibir. Me invitó a su oficina muy amablemente. Habló por teléfono, esto es un trámite que se tiene que hacer en Ciudad Juárez, con la persona en Ciudad Juárez, y le pidió de favor que resuelva mi problema, que ella se lo va a mandar por mail, mi expediente se lo va a mandar por mail. Pasé el cuento corto, el viernes voy a tener el tema resuelto. Es una cosa que demora entre 3 y 4 meses. Lo van a resolver hace 2 horas y el jueves en la tarde. Porque van a mandar mi caso a Ciudad Juárez para que hagan el trámite. Nada más que lo van a mandar por mail. Normalmente no sé cómo lo mandan,
no creo que por mula, pero lo mandan de alguna manera, pero todo eso demora 3 meses. 3 meses. Lo van a resolver en 4 días. Bueno, falta todavía que el viernes no esté, pero yo confío por el lío que armé que va a estar. Entonces, el tema es muy claro, o sea, ¿por qué 3 meses? Si lo pueden hacer vía correo electrónico, ¿por qué 3 meses si los de Juárez pueden compartir la información que ellos ya tienen capturada? La tienen capturada en Ciudad Juárez, pueden ver exactamente la misma información que ven acá en la Ciudad de México. O sea, el tema tecnológico está resuelto hace mucho rato. Pueden hacer la unificación de los 2 números y darme un solo número en muy poco tiempo. Bueno, no sé si… el tema de la transformación gubernamental, entonces, en este ejemplo que acabo de poner, es un cuento que no va por el lado de la tecnología, de ninguna manera. ¿Sí? Eso está resuelto. Tal vez en la segunda intervención podemos hablar de qué es lo que ahora hay de nuevo, que no había antes, que la tecnología sí puede hacer, que no había antes, ¿no? Para agilizar el acercamiento famoso del gobierno con la ciudadanía, para mejorar esa interacción. Pero yo quería partir con este ejemplo en donde la normalidad equivale a 3 meses y la excepcionalidad equivale a 4 días. Exacto. Lo mismo pasa en la educación, ¿no? Que no es dar una tableta, sino cambiar la forma en la que educamos, en fin, lo que les decimos a los niños. Bueno, me parece que podemos pasar a la segunda discusión y creo que hay un tema que no se ha dicho a lo largo del día que ha hecho que la innovación haya florecido, por lo menos en el Silicon Valley, que es la cultura del fracaso. Y el fracaso está bien visto en el Silicon Valley, es decir, hay que ensayar, equivocarse, y después de varios intentos quizá llegas a encontrar la solución a un gran problema o a inventar algo genial. Pero yo soy abogada y trabajé muchos años en el gobierno y pienso que por el marco de responsabilidades de los servidores públicos, el fracaso está prohibido para un servidor público. Porque cuando uno tiene que ejercer presupuesto y se equivoca, pues hay un daño al erario y ahora incluso se responde con el patrimonio del servidor público. Entonces, pensando en eso, quería preguntarles, ¿cómo ustedes creen que se puede compatibilizar el innovar por parte del gobierno, el aventarse, arriesgarse a hacer algo que sea una mejora, por ejemplo, inventar un sistema para que Andrés no tenga que perder una mañana de su valioso tiempo, pero al mismo tiempo ese riesgo puede llevar a lo mejor al fracaso? ¿Cómo hacemos para compatibilizar estas dos cosas? Ahora quiero empezar con Hermilo, perdón que cambié el orden. Dinos qué piensas de eso. Sin duda es una realidad, ¿no? Hay una frase que dicen que el ciudadano puede hacer todo excepto lo que está prohibido por ley y el funcionario puede hacer solo lo que la ley le expresa o le permite. Entonces, desde ahí estamos hablando de 2 formas de hacerlo. El fracaso en la administración pública es muy notorio porque la gente lo vive, la gente lo siente. El que fracase una entrega de un medicamento en un hospital puede costar una vida. El que fracase una política pública social puede costar muchos puntos en pobreza y sentirlo. Entonces, lo que tú expresas del Silicon Valley a mí me ha enseñado mucho. Hay algo que hoy las empresas de tecnología referente usan que se llama el design thinking, que es siéntate, agarra el papel, agarra lo que tienes a la mano y diseña soluciones muy rápidas. Pruébalas y si se dan resultados, ahora sí evoluciónalas. Es muy fácil, hablando presupuestalmente no te afecta, te da soluciones muy rápidas. ¿Qué creo que tendría que retroalimentarse en el diseño de este tipo de políticas usando esta metodología? Que haya una participación ciudadana. Si tú logras sentar a esa parte
que vive el problema, que lo siente y en muchos casos, como Andrés, lo padece y generas ese compromiso, va a haber una corresponsabilidad que tenemos, y también no hablo por defendernos, pero somos muy apáticos cuando estamos en la parte social. Cuando a alguien se le invita a participar, a decir vamos a diseñar, vamos a fundamentar, no, entiendo muy bien ganada la fama de decir no, pues se va a hacer lo mismo, no se va a lograr nada. Los jóvenes nos han dado excelentes resultados con los hackatones, los jóvenes nos están enseñando que se pueden hacer las cosas. Yo te concluiría diciendo, hoy hay metodologías que han nacido de las grandes innovadores y un referente a mí hubo un libro que publicó Andrés Oppenheimer, en el que habla de cambiar o morir, ¿no? Y habla de precisamente eso. ¿Por qué en el Silicon Valley el fracaso es un motivante para seguirte desarrollando? Podemos aprender mucho de ello. Qué interesante. Comisionada, ¿cuál es su punto de vista? Muchas gracias. Yo creo que tenemos un margen grande para actuar y teniendo conciencia totalmente de todas las responsabilidades que implica la toma de decisiones, pero con una mayor transparencia, la medición de resultados continua, eso ayuda mucho a detectar posibles problemas en los procedimientos, en las decisiones que se han tomado. En el sector en el que estamos, en las telecomunicaciones, es tan fuerte, tan dinámico el cambio tecnológico, que tenemos que tener siempre una mente muy abierta al cambio y estar listos para adaptarse a nuevas circunstancias. Y yo creo que por esa misma razón yo lo he manifestado en diversas ocasiones en el momento de tomar decisiones. Estamos en un proceso de mejora continua. Todo el tiempo tenemos mayor información que antes y la podemos utilizar para mejorar las cosas. Voy a poner un ejemplo que además ha generado mucha polémica. Las reglas que emitimos para la portabilidad en el instituto. Comenzamos a medir inmediatamente los resultados que se estaban dando. Detectamos, además, no nada más con esas mediciones, sino con diálogo continuo con la industria, algunos puntos de preocupación. Y empezamos a estudiar posibles modificaciones a las reglas, aún dentro de un lapso muy corto, para poder mejorar estas cuestiones que probablemente no han estado funcionando bien. Y entonces, a unas pocas semanas de comenzar con un nuevo procedimiento, detectamos oportunidades de mejora y comenzamos otro nuevo procedimiento para modificar las reglas. Estas sometidas a consulta pública, que eso también es una herramienta muy enriquecedora para la toma de decisiones. Y ahí yo también haría eco de las mismas palabras, necesitamos más participación. Nosotros tenemos una industria muy participativa en todos los procesos, pero no podemos decir lo mismo de otras voces de la sociedad. No tenemos la misma participación de la academia, de las asociaciones de consumidores, de los usuarios, y esas voces también son importantes. Y desde un punto de vista del regulador, es importante tener todos esos diferentes puntos de vista. En algunos procesos, de hecho, yo he llegado a escuchar comentarios de que, bueno, esto ya lo habíamos dicho en la consulta y en realidad no se habían dicho dentro del proceso oficialmente, dentro de la consulta. Y son voces que hemos dejado de escuchar en el momento oportuno, porque no es lo mismo expresar una opinión en un medio, en una nota periodística o en una conferencia, a poner una opinión dentro de un proceso de consulta formalmente para que pueda ser tomada en cuenta. Y yo creo que herramientas como estas, medición, monitoreo, mucha transparencia y estar midiendo resultados parciales,
con esta apertura a hacer cambios, no tener miedo a modificar decisiones tomadas. Es muy importante, hechos, claro, de una manera responsable, porque también se tiene que generar certidumbre. Entonces, manteniendo una línea de certeza, no estar cambiando objetivos y una filosofía general, pero sí se pueden estar haciendo ajustes en el camino para evitar este miedo al fracaso. Cintia, Gracias. opinión? Yo creo que es un tema sensible porque quién no en su propia casa quiere que los recursos que tiene le alcancen para más y para mejor. Y si estamos hablando del gobierno con el dinero de los ciudadanos, pues aún mayor es esa responsabilidad. Hermilo ya lo había dicho, yo creo que lo primero es cambiar el chip. En Silicon Valley es un chip distinto y aquí tenemos que pelear un poco contra la resistencia que se genera cuando quieres crear cambios. Entonces yo creo que esa sería la primera. La segunda sería, es un tema de personas, tener a las personas correctas en el lugar correcto, desde los equipos de tecnología, que es en lo que nos estamos enfocando ahora dentro del gobierno, y también aquellas personas que les van a ayudar desde la parte privada, que pueden ser ciudadanos o pueden ser empresas, no solo para compartir responsabilidad, sino también para compartir, como en el punto 1, experiencias, ¿no? Y eso te va a reducir un poco el costo. Y pensando un poco antes, una fórmula que podría funcionar sería que lo generen como pilotos que sean manejables y escalables desde el principio, que estén pensados y diseñados para que sean también interoperables. Y así si los diseñas de cierta manera como un caso de negocio, que al final el beneficio quizá aquí no sea económico, pero sí que sea palpable que vamos a ir del punto A al punto B, pasando por todo este camino, pero el resultado será hacerle más fácil la vida a los ciudadanos, que no se tengan que desplazar tanto, que se abarate su cumplimiento de obligaciones, se vuelve mucho más sólido, muchísimo más palpable, más comprensible. Y el último punto que diría es que hubiera continuidad dentro del gobierno, porque a veces, no importa si estás hablando de un estado, del gobierno federal, proyectos bien importantes, a lo mejor de un costo altísimo, se quedan varados cuando eran buenos. Y si, por la falta de continuidad, perdiste dinero, perdiste el tiempo y la oportunidad de dar el resultado que desde el principio estabas buscando. Claro, me parece muy rescatable esa idea de las áreas que hagan pilotos, ¿no? Que después puedan hacerse escalables. Andrés, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Sí, gracias. En primer lugar, estas comparaciones con Silicon Valley no sé qué tan adecuadas sean, porque en Silicon Valley básicamente se habla y se oye hablar de iniciativa privada, ¿sí? Aquí estamos hablando de gobierno y en estos temas lo que pasa en un lado y lo que pasa en el otro son radicalmente o muy diferentes. O sea, la empresa privada puede hacer investigación y desarrollo, puede destinar dinero a eso, el gobierno generalmente no lo hace. La empresa privada puede darse el lujo de dedicar una lana para innovar y eventualmente perderla. El gobierno no se puede dar el lujo de hacerlo y no lo va a hacer, no nos hagamos, no lo va a hacer por un buen rato. Lo que sí está pasando, bueno, ese es un punto. Segundo punto, los fracasos al interior del sector público son muy difíciles de detectar, los fracasos tecnológicos. Algo que no se entrega a tiempo es un fracaso, ¿no? Un proyecto que costó más de lo presupuestado es un fracaso, ¿no? Un proyecto que no maneja las funcionalidades que fueron previstas cabalmente es un fracaso, ¿no? Hay millones de maneras de cubrir los fracasos al interior del gobierno y arrastrar las cosas por el tiempo y por el tiempo. Entonces, el concepto de fracaso es una cosa compleja de identificar al interior del sector público. Ahora, lo que sí está empezando a pasar y que es una novedad y que es muy bueno y que es una zona experimental muy nueva, es que se están creando laboratorios al interior de los gobiernos. Hay varios en Europa, en América Latina hace 2 semanas el gobierno de Chile hizo su primer laboratorio de gobierno, la Ciudad de México tiene el propio, Zapopan tiene uno, en fin.
Y esas son zonas exclusivas o separadas o de algún modo no orgánicamente vinculadas a la dinámica general de una entidad gubernamental y por lo tanto tienen ciertas libertades que cualquier dependencia o entidad gubernamental no tiene. Y esas pueden empezar a irradiar transversalmente hacia el resto de las administraciones públicas. Esa es la novedad. Yo soy de la opinión que a la hora de tratar estos temas se revisen lo que está pasando con los laboratorios gubernamentales que están empezando a florecer, cuál es su intención, cuál es su funcionalidad, cuáles son sus objetivos, y esa sí es una zona experimental en donde hay más tolerancia al fracaso. Excelente, pues pasamos a la tercera ronda de reflexiones y esta tiene que ver con la percepción hacia el ciudadano de que su gobierno es muy costoso por la vía de los impuestos y que no recibe nada a cambio, ¿no? Esta sensación de decir, ¿y qué me da el gobierno a mí? Y creo que en la plena era digital el tema de la información podría ser una moneda de cambio bastante buena si el gobierno le da al ciudadano información en una forma y con un sentido que le permita explotarla, que le permita crecer económicamente, tomar decisiones. Y está comprobado que la innovación a partir de datos genera productos increíbles, desde salvar vidas para respuesta a crisis, hasta tener pues todo un acervo del cual abrevar para, como bien decía la comisionada, por ejemplo, hacer mejores estadísticas, que no sean las que te da a lo mejor el órgano de Estado, sino las que tú generes, distintas lecturas, en fin. Tan solo en la Unión Europea hay un dato que me impresionó, el sector público ha tenido un beneficio de 250.000 millones de euros desde que sacó su directiva de reutilización de información. Entonces estamos hablando de los datos abiertos que se inserta en lo que es toda esta política de gobierno abierto. Yo quería preguntarles a ustedes cuáles retos ven en esta política, cómo va nuestro país, qué quisieran aportar respecto a este tema, y empezaríamos con la comisionada. En este tema, como los grandes retos, yo veo la parte tecnológica, porque sí nos implica generar diferentes maneras de hacer las cosas, no tanto porque la tecnología no exista o que no estén dadas las soluciones tecnológicas, sino porque hay que aplicarlas en las organizaciones y eso implica un profundo cambio organizacional, de cómo se comunican las áreas, cómo viaja la información dentro de las organizaciones, cuál es el tipo de seguridades también que se le dan a las mismas personas involucradas en los procesos. Como lo habíamos comentado en la intervención anterior, todo este riesgo que se genera para los empleados públicos y que muchas veces por razones culturales hay una sensación de tener mayor respaldo cuando se tiene un papel sellado y firmado. Entonces, ahí vamos al segundo reto, necesitamos una transformación cultural. Hay que entender que los procesos electrónicos nos pueden dar el mismo nivel de seguridad e incluso uno mayor que el que se tiene con el papel. Pero eso también implica una modificación cultural y estar dispuestos a hacer las cosas de una forma diferente. En el cambio cultural tenemos otro gran reto y es el del manejo de la información, socializar la información. La información tradicionalmente ha dado poder a quien tiene esa información guardada en su cajón y es muy importante salirse de esa manera de pensar y entender que la información debe tener una utilidad pública, hay que sacarla para que se obtenga el mayor provecho de la misma. Y el primer reto es sacarla dentro de la misma organización para hacer un manejo centralizado de esa información y después sacarla al público con el debido cuidado, porque también es cierto que en ocasiones se maneja alguna parte de esta información es confidencial, hay que tener el debido cuidado, pero toda la que se pueda hacer del conocimiento público hay que sacarla. Entonces yo vería como estos dos grandes retos, el
cambio organizacional y el cambio cultural. Totalmente, Milo. ¿Cómo el Estado se puede hacer socio del ciudadano dándole información? Gracias. Igual, el referente hoy del gobierno abierto, ya existe una alianza por el gobierno abierto, que precisamente preside hoy México, y totalmente de acuerdo con la comisionada. Primero hay que cambiar el chip, diciendo ya el que tiene el poder no es el que tiene en el cajón la información. El que tiene el poder afuera es quien vive los problemas. Y si logramos hacer esta alianza ciudadanos-gobiernos y que la moneda de cambio o el canal de comunicación sean los datos, es realmente lo que tenemos que procurar. Desde la visión de los gobiernos estatales y municipales, yo encuentro que hay una gran oportunidad porque nunca va a haber un recurso suficiente ni va a haber soluciones totales para los problemas. Y cada zona, cada estado, cada municipio, aunque tienen problemas en común, tienen sus peculiaridades. Y entonces te puedes encontrar que puede haber en conjunto el diseño de una app para reportar la basura, pero el lenguaje es muy distinto en Chiapas que en Sonora, que en Veracruz, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de los datos abiertos, los gobiernos abiertos, teniendo información que interactúen, cambiando la visión y el chip, como hablaba Andrés, no estamos trayendo el tema del Silicon Valley, ¿qué aprendemos de ello que podamos hacer y que se refleje en estos laboratorios? Veo una gran posibilidad de ello e insisto, necesita darse lo que ya también en el tema de educación se dio, que afuera nosotros como ciudadanos, como sociedad, explotemos esa información para dar soluciones y si eso genera una economía digital, qué mejor. Claro. Cintia, tu opinión al respecto. Sí, bueno, ahí creo que a todos ya nos queda claro que el gobierno es un generador natural de información y de una cantidad inimaginable. Ahora, lo que con ello pueden hacer un emprendedor, una pyme mediana y hasta las grandes empresas también puede generar grandes avances, desarrollo de su economía y obviamente al gobierno pues más aún porque puedes elegir entre implementar un programa social u otro que sea más urgente, una política pública, cómo reaccionar ante un desastre natural y demás. De los retos principales que veo, creo que es la privacidad de la información, que de alguna manera ya tocaba la comisionada. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a que el generador de la información y para lo que fue recabada, te limita en algún momento el uso que le puedes dar. Desde mi perspectiva, la ley que hoy tenemos no es suficientemente clara para permitir a los usuarios como entes privados tomar la información que viene en las bases de datos del gobierno. De hecho, a lo mejor aprovechando este recinto legislativo en el que estamos, es una gran oportunidad para ahora que se discuta la ley de protección de datos, fortalecer esto, porque entonces tendrás todas las herramientas con el cuidado necesario para explotar aquello que ya se está generando, que el gobierno ya tiene. Entonces, el principal reto sería la confidencialidad y la protección de datos. Que yo creo que ahí el marco sí da, ¿no? Porque creo que la información usada anonimizadamente pues se puede divulgar, ¿no? Pero bueno, no sé. Podríamos discutir eso. Andrés, por favor, tu opinión, porque desafortunadamente, perdón, no vamos a poder tener la ronda de conclusiones por los tiempos, pero tienes la palabra. A ver, es que este es un temazo. Estamos en el contexto de cómo transformar al gobierno. Lo que hoy ocurre de manera emergente y cada vez más poderosa es el tema de los famosos datos abiertos. Es decir, datos que puedan ser reutilizados al interior del gobierno y que puedan ser reutilizados por la sociedad para los fines que la sociedad estime conveniente. Estamos hablando de datos datos públicos, gubernamentales, datos gubernamentales que son públicos. Entonces, la reutilización es el gran tema. La reutilización significa que las diferentes dependencias gubernamentales pueden utilizar una base de datos que hay en la dependencia A, puede ser transferida o puede ser compartida con la dependencia B, si es que se maneja todo
en formatos abiertos. Ahora, eso en sí mismo no creo yo que transforme necesariamente a los gobiernos, debido a lo siguiente. Si los datos abiertos no se manejan, como llaman, por default, es decir, en automático, si los datos abiertos, la idea es que los datos abiertos sean abiertos, que la información sea abierta, tenga formatos abiertos durante todo el ciclo de vida de los datos. Es decir, los datos se capturan originalmente, se procesan de diferentes maneras, se comparten, pasa muchas veces muchas cosas con esa información hasta que termina siendo almacenada. Ese es lo que podríamos llamar el ciclo de vida de la información gubernamental. En fin, ver ese tema del ciclo de vida, si ese ciclo de vida es manejado en formatos abiertos, desde su origen hasta su almacenamiento final, la capacidad interior que tiene el gobierno, las diferentes dependencias del gobierno de compartir esa información crece exponencialmente. Y los famosos silos gubernamentales, los famosos cotos de información se quiebran si es que el dato o la información en formatos abiertos es manejada desde su origen hasta su culminación. Entonces, el open by default que empieza a sonar es una modalidad de interoperabilidad, es un modo de hacer interoperabilidad, creo que mucho más sencillo y mucho más fácil que las viejas maneras de buscar cómo hacer interoperable la información de una dependencia con la información de otra. Entonces, el dato abierto en ese sentido es lo nuevo, lo glamoroso, lo sexy, la buena onda y como quien dice, es el caminito que muchos están empezando a seguir tímidamente para que la transformación, es digamos una nueva promesa, para que la transformación gubernamental ahora sí que sí se haga y no nos pase eso que me pasó hoy en la mañana, que dan 3 meses para hacer una cosa haciendo que se puede hacer en 4 días. Y ojo, no se puede hacer en 4 días, lo pueden hacer en línea y en tiempo real, si es que lo quisieran. Muchas gracias. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo al panel. Desafortunadamente el tiempo no nos da para más, nos podríamos quedar horas. Yo quisiera pensar que el próximo año que celebremos el Día de Internet podamos hablar de las transformaciones que vimos durante el año en algunas áreas de gobierno, como se dijo en la mañana que pasó en años pasados, que se decían no estamos todavía conectados y hemos crecido, etcétera, ¿no? Entonces, pues, enhorabuena, muchísimas gracias y al público también que nos acompañó. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Invito por favor a que pasen ya para tener las conclusiones a el presidente Carlos Ponce, Eric Pérez Grobas. Van a pasar el video. Eric Pérez Grobas, Agustín Ríos, Ángel Martínez y José Franco, que nos acompañen todos acá arriba, por favor. Vamos a ver el video de José Franco, un video de la app de indicadores CIT y después vamos a pasar al tema de las conclusiones. Al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos. Donde quieras. Comparativos. Todo esto en la palma de tu mano. Más de 70 indicadores en 3 grandes grupos. Indicadores clave, otros indicadores de CPI, indicadores económicos y sociales. Los 3. Sí, da tiempo. Da tiempo que abran los 3 y después ya nada más termina. A partir del 18 de mayo de 2015. Totalmente gratis. ¿Nos podrías explicar en 1 minuto de qué se trata la aplicación? Sí, claro que sí. ¿Tú me dices ya? Adelante.
Muy bien, bueno, pues lo que acaban de ver es CTI Indicadores, que es un app que acabamos de hacer entre CONACYT y el Foro Consultivo, que da de una manera muy simple pues toda la información clave básica que requerimos de indicadores de CTI. Yo creo que ese sería el resumen. Esto lo hicimos durante el último año y estamos contentísimos de que finalmente ahorita está ya disponible en un par de plataformas. Lo pueden bajar de cualquiera de los sitios donde bajan las apps, es totalmente libre y esperamos que les sea muy útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De manera brevísima, y ustedes recordarán que el presidente de la Asociación Mexicana de Internet hizo entrega a los miembros del presidium de unas carpetas con el contenido de la agenda digital, perdón, de la agenda legislativa de la MIPSI. Le vamos a pasar la palabra a los vicepresidentes de la MIPSI para que nos expliquen de qué se trata. Vamos a comenzar por allá con Agustino Ángel. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Nada más comentarles que como Asociación Mexicana de Internet hemos estado trabajando sobre las iniciativas que surgen aquí en el Palacio Legislativo. Dos muy importantes que quisiera recordar. Una es cancelar el IEPS a las telecomunicaciones. Hoy hemos hablado de toda la importancia que tiene el Internet para la sociedad, para la educación, para el conocimiento, para el desarrollo, e increíblemente seguimos poniéndole un impuesto especial a las telecomunicaciones. En la carpeta que estamos entregando está un resumen de varias iniciativas que se han presentado al Congreso, que esperamos que en el próximo periodo legislativo se le pueda dar adelante a la eliminación de este impuesto especial a las telecomunicaciones, para que podamos entonces sí hacer realidad aquello de llegar con el servicio de Internet al 50% de la población que hoy no lo tiene. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente por su participación y desde nuestro punto de vista destacar dos iniciativas. Me parece que el recinto lo amerita. Una es la responsabilidad de los ISPs, de las empresas que están dando acceso y sobre todo no ponerles cargas adicionales de responsabilidad y tampoco monitorear la actividad de las personas en Internet. Obviamente entendemos que puede haber una denuncia, que se esté cometiendo algún delito y que las autoridades necesitan coadyuvar con estas empresas. Sin embargo, existen mecanismos ya establecidos en la propia Constitución a través de los jueces de control para poder pedir la intervención de comunicaciones. Me parece que es un reto importante para las autoridades respetar el marco jurídico que hoy tenemos y sobre todo generar en todo caso nuevas reglas más claras para hacer el Internet mucho más competitivo, abierto, neutral. Por supuesto está también iniciativas de firma electrónica, de privacidad. Solamente comentarles que el día de ayer, como anécdota, estaba leyendo una noticia que California está pidiendo regulación, que es el estado más avanzado en materia de privacidad a nivel mundial, y se están ocupando de qué pasa con la información cuando una persona fallece. Me parece que también es un reto a propósito de la ley de datos personales que se estará discutiendo y se hace hincapié en que se está entregando una carpeta con diferentes iniciativas para que los legisladores próximos a entrar puedan retomar y obviamente ponernos a su disposición. Muchas gracias. Pues desde la Vicepresidencia de Comercio Electrónico tenemos dos temas. Como sabemos, el comercio electrónico viene creciendo muy bien, pero hay dos temas que nosotros estamos trabajando. Uno es el tema de cobros electrónicos. Necesitamos democratizar la capacidad de que todo mexicano pueda comprar por Internet por medio de un método electrónico, que no tenga que ir a pagar su compra en una tienda de conveniencia, que pueda pagarla exclusivamente desde la computadora con un método eficiente y seguro electrónico. Y el segundo es seguir impulsando que la gente siga comprando por Internet, que afortunadamente, como lo vimos en el estudio de hábitos, cada día la gente compra más y cuando compran siguen comprando. Por último, felicitar a la MIPSI, un gran evento. Julio Carlos, muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, gracias por participar en este Día de Internet 2015. Gracias al Congreso de la Unión, a las comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado,
a la Comisión de Acceso Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados, al diputado Juan Pablo Adame, al diputado Félix Hayes y al senador Tello por su apoyo para que en esta casa donde se hacen las leyes hayamos podido expresarnos con libertad y poderles entregar las propuestas respetuosas de la industria de Internet en materia jurídica con el único fin de que el derecho se convierta en un habilitador de las tecnologías de la información y el conocimiento. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y con esto prácticamente concluimos el Día de Internet en la Cámara de Diputados. Gracias y buena tarde. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias a los panelistas. Damos así por concluido el Día de Internet 2015, gracias a los patrocinadores. Y el estudio y las ponencias van a estar arriba en las páginas correspondientes, tanto de la MIPSI como la del Día de Internet, en las próximas horas o días en caso de aquellas presentaciones que necesiten alguna autorización. Por lo demás, les agradecemos mucho su participación y nos vemos el próximo año. Es así como se llevó a cabo esta última parte del foro Día de Internet, en el cual se abordaron temas de salud digital en México, la tecnología al servicio de la práctica médica y también la transformación digital. Ello, hay que recordar, dentro del marco de la celebración del Día del Internet, dentro de sus objetivos principales hay que mencionar, se pretende dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y también dándoles un poco más de entendimiento sobre tecnología y sus funciones. Así concluye este foro en la Cámara de Diputados. Le agradezco que nos haya acompañado. Sin embargo, hay más actividad legislativa, por ello lo invito a que continúe la programación del canal del Congreso. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.